Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Bienvenidos a Código Democracia. Soy Clara Luz Álvarez y en este espacio analizamos temas de medios de comunicación y su impacto en el desarrollo del país. Ponemos a su disposición nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Los servicios de telecomunicaciones y de radio y televisión abierta fueron catalogados como servicios públicos en la Constitución en 2013. ¿Cuáles son las mejorías para el ciudadano de a pie que tanto las telecomunicaciones como la radiodifusión sean ahora servicios públicos? ¿Hay un cambio real o simplemente fue una declaración formal llena de retórica sin consecuencias prácticas para el ciudadano? Esas son las preguntas que tenemos y por eso la mesa de análisis de hoy estará dedicada a analizar las telecomunicaciones y la radiodifusión, servicio público o negocio. Para este análisis contamos con la presencia del licenciado Agustín Ramírez. El licenciado Agustín Ramírez es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Bienvenido, Agustín. Gracias. Y también con nosotros está el maestro Jorge Bravo, que él es editor de Media Telecom. Muchas gracias por estar aquí. Un gusto, claro. Si me permiten, vamos a entrar en contexto del tema con la siguiente cápsula que hemos preparado. En contexto. Hasta antes de la reforma constitucional de telecomunicaciones de 2013, ni las telecomunicaciones ni la radio y televisión abierta eran consideradas como servicios públicos. Uno de los principales cambios con la reforma constitucional de telecomunicaciones en 2013 y que abrió grandes expectativas fue la definición de las telecomunicaciones y la radiodifusión como servicios públicos de interés general. La Constitución establece la obligación del Estado mexicano de que las telecomunicaciones que incluyen la telefonía, la televisión de paga y el acceso a Internet sean prestadas en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. En cuanto a la radiodifusión, el Estado debe garantizar que se preste en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fenómeno de los valores de la identidad nacional y otros principios constitucionales. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada el 14 de julio de 2014, reitera el carácter de servicio público de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Algunos afirman que es correcto el texto de dicha ley, mientras que otros sostienen que se omitió establecer medidas concretas para que dichos servicios sean en beneficio de la sociedad y del ciudadano de a pie. En contexto. La radio y televisión abierta, al igual que las telecomunicaciones, se consideraban una actividad de interés público, porque ni la Constitución ni ley alguna las establecía como servicios públicos. Ahora que ya son servicios públicos, y te preguntaría, Agustín, ¿cuál sería el cambio concreto de que ahora la radio y la televisión abierta sean consideradas servicio público? Bueno, pues mira, yo creo que esto está en el plano formal. Tenemos muchas incertidumbres porque hay que entender la lógica de lo que significa el servicio público en un mercado y en el otro. Es más fácil que se identifiquen las características del servicio público en las telecomunicaciones porque hay una aportación inmediata en cuanto a ciertos derechos de los usuarios. Pero en radiodifusión es mucho más complejo evaluar
si en efecto estamos ante la presencia de un servicio público, porque la propia Constitución señala que las transmisiones de radio y televisión abierta deben brindar los servicios de la cultura a toda la población. Y esto es tan subjetivo porque además está asociado no solamente a las industrias culturales, sino a conceptos ideológicos que están señalados en el artículo 3 de la Constitución. Entonces, hacer una evaluación de cómo podemos en este momento señalar una ventaja específica en el tema de la radiodifusión es complejo, salvo que hubiera una precisión muy clara en cuanto a los derechos de las audiencias, pero eso en la ley quedó bastante suelto. Sin embargo, en telecomunicaciones sí hay una mayor claridad de cuáles son estos derechos de los usuarios, porque estamos hablando de pesos y centavos. Entonces, digamos que el negocio de las telecomunicaciones sí es un verdadero negocio, mientras que el servicio de radiodifusión, que tiene que tener un vínculo más hacia la cultura y la educación, tenemos muchas incertidumbres de hasta dónde el negocio va a permanecer como hasta antes de la reforma constitucional y en qué momento sí podremos evaluar y decir que estamos en presencia de un verdadero servicio público. Entonces digamos que ahorita estamos en una total incertidumbre. ¿No? ¿Puede o no ser? Puede o no ser. ¿Cuál sería tu opinión, Jorge? Mira, Clara Luz, de entrada, la introducción del concepto de servicio público tardó 53 años en México. Tú lo mencionabas muy bien, la Ley Federal de Radio y Televisión mencionaba solo interés público. Y tuvieron que pasar estas más de 5 décadas para que finalmente en el 2013 se reconociera en la Constitución los servicios públicos de interés general, la radiodifusión y las telecomunicaciones. Venimos muchos años atrás defendiendo esto, que es quizá el elemento central, medular de la reforma constitucional. Pero hay dos momentos. Una es precisamente esas modificaciones a la Constitución en las cuales estamos de acuerdo en que finalmente se haya incorporado este concepto, que es el gran paraguas de la reforma constitucional, pero hay un segundo momento que es la ley secundaria, en donde hay una gran omisión, y la gran omisión es que ni siquiera se define el servicio público en la ley secundaria, de tal manera que lo que contempla la Constitución no está garantizado en la legislación secundaria, y en efecto no se sabe de qué manera cada una de las partes o de los actores que intervienen en las industrias de la telecomunicación y la radiodifusión pueden hacer válido este servicio público. Es un servicio público que tiene que ver con las empresas, es un servicio público que tiene que ver con los usuarios, pero también con las audiencias de radiodifusión. Es un servicio público que tiene que ver con la autoridad y con una serie de órganos que tienen que garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información basándose en el servicio público. Es lo que nos va a permitir a todos salvaguardar nuestro derecho a la comunicación, finalmente, y nuestro derecho a las tecnologías. De tal manera que es un tema muy relevante, con el acierto de que se introdujo en la Constitución, que por cierto ya viene contemplado en ese párrafo 12 del artículo 28. Ahí dice que el servicio público se garantizará en la Constitución y se hará válido en la ley respectiva. Pero en tu opinión, en la ley respectiva ni siquiera define el servicio público en sus primeros artículos. O sea, ni para bien ni para mal, y para ti sería igual telecomunicaciones y radiodifusión. No, sin duda son diferentes, son servicios complementarios, son servicios que tienden a converger, pero en efecto la aplicación y la garantía del servicio público en cada una de estas industrias es realmente diferente. Ahora, y me gustaría retomar algo que tú decías, Agustín, porque tú referías que en telecomunicaciones afecta el bolsillo, mientras que en radiodifusión tendría una incidencia mayor en las ideas, en la información. Y eso me recuerda lo que se pronunció la Corte Argentina cuando resolvió básicamente desinvertir a Grupo Clarín, que es un equivalente más o menos a Grupo Televisa, haciendo énfasis que el mercado de las ideas es muchísimo más importante que el mercado del consumo. ¿Cómo sería? Porque aquí empezamos un círculo como vicioso. Muchos medios comerciales dicen, yo pongo esa programación porque eso es lo que el público y la audiencia exige. La audiencia dice, no es la calidad, me gustaría ver otros, pero se vuelve un círculo vicioso y pareciera que no hay una manera de exigir que hubiera calidad. O eso caería en quebrantar libertad de expresión. O sea, en calidad en servicio móvil lo podemos identificar, pero ¿cómo evaluar la calidad del servicio público de radiodifusión?
Pues mira, lo que pasa es que cuando hablamos de radiodifusión nos referimos a dos derechos fundamentales que están en una línea muy tenue, que es la libertad de expresión y el derecho a la información. Por un lado, todos los informadores y todas las empresas dedicadas a la radiodifusión tienen esa posibilidad de aprovechar el espectro radioeléctrico que es de la nación para emitir información, opiniones, entretener. Pero del otro lado de la pantalla estamos las audiencias que generamos una exigencia de calidad. Pero como el concepto calidad es subjetivo también, hay quien ha cuestionado y dice, pero si la mayoría de la población está a gusto con esas transmisiones, ¿ustedes por qué dicen que no son de calidad? Entonces, bueno, la respuesta es muy simple, porque hay estándares y porque justamente hay que acudir a los expertos, a los que conocen lo que significa la comunicación en un entorno de, como lo dice la Constitución, de vinculación con la cultura y la educación. No porque se transmite en la pantalla y porque la gran mayoría de la gente lo acepta, significa que estemos ante una transmisión de calidad, ¿no? Y yo creo que ahí está la gran falla de la ley, porque lo que la Constitución señalaba es que el organismo autónomo constitucional, el IFETEL, para asegurar el cumplimiento, y casi así lo dice, de los principios del 6º y 7º, libertad de expresión y derecho a la información, tendrá un órgano asesor. Se supone que ese órgano asesor es en donde tienen que estar estos expertos para que contribuyan con el regulador a evaluar la calidad de las transmisiones. Y entonces ahí hay una gran deuda en la ley secundaria, porque ese órgano asesor pareciera que va a quedar, como ha sido siempre, pues en un grupo de personalidades que no necesariamente tengan estas experiencias, que tengan un vínculo con los comisionados, con el instituto, y entonces se rompe esa capacidad y posibilidad de hacer evaluaciones con mayor objetividad y con conocimientos, con experiencia, desde parámetros, por supuesto, académicos, respecto de lo que son las transmisiones audiovisuales. Entonces nos quedamos con esa imposibilidad. Y déjame retomar, porque aquí, al hablar de contenidos audiovisuales, hay un punto donde este regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, deberá de tener un consejo consultivo, pero precisamente ese consejo consultivo es nombrado por el propio instituto. A diferencia de otros países donde es cada quien se somete a consideración y luego se decide. Pero cuando hablas de contenidos audiovisuales es muy interesante. Aquí hablamos de unos servicios públicos, hay un órgano regulador, pero tenemos una Secretaría de Gobernación que está en el medio. Entonces, este servicio público de radiodifusión con una Secretaría de Gobernación, ¿cómo funciona, Jorge? Sí, lo acabas de mencionar, dices en medio, yo diría en el centro. La calidad y el servicio público en materia de radiodifusión está vinculado, además de los derechos que mencionó Agustín, a dos principios básicos, que es la pluralidad y la diversidad. Es decir, en un sistema de radiodifusión concentrado, claramente se afecta el servicio público. Por eso buscamos pluralidad y diversidad de voces. Es decir, que haya más ofertas de canales de televisión, de señales de televisión, de radio, para que se pueda promover este servicio público que se ve afectado por un esquema de concentración, que es el que actualmente vivimos. Pero hay un tema más delicado. Se crea un organismo constitucional autónomo, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y se le quita una atribución que tienen los órganos reguladores en cualquier otra parte del mundo, que es la regulación técnica de los contenidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Instituto Federal de Telecomunicaciones no va a evaluar si las transmisiones y los contenidos, por ejemplo en publicidad, en contenidos dirigidos a la población infantil, en temas de salud, son los correctos o cumplen con la ley, sino que esta atribución se la va a pasar a la Secretaría de Gobernación, que va a ser el que finalmente sancione, en su caso, a los operadores o a los concesionarios. Quiere decir que deja de ser una regulación técnica de los contenidos y pasa a ser una regulación política, que es la que establece la Secretaría de Gobernación. Esto quiere decir que Gobernación va a poder eventualmente negociar las sanciones, porque los criterios son claramente distintos. Si se hubiera conservado, si los legisladores hubieran respetado la atribución del IFT
de que los contenidos los regule técnicamente este órgano autónomo que para eso se creó, entonces los ciudadanos, las audiencias, tendríamos más garantía de que ese servicio público se va a prestar conforme a la ley y de que nosotros vamos a garantizar nuestro derecho a la comunicación, pero no ocurrió. No ocurrió. Y ahora, a ver, si ahorita nos preguntara un ciudadano de a pie, ¿qué gané? O sea, a mí dígame en pesos y centavos o en cosas concretas, ¿qué gané con que sea servicio público? O nada ganó hasta ahorita, porque quizá también tenemos que darle tiempo a que la ley veamos si se implementa y cómo surge. Pero ¿cuál sería la opinión así en este momento de la historia? Bueno, pues yo creo que sí se gana en términos formales. Como decía Jorge, más de 3, 4 décadas de considerarlo una industria de interés público a que ya se formule el concepto de servicio público, hay una ganancia, pero vista desde el punto de vista dogmático. Falta obviamente todavía todo un conjunto de lineamientos que tiene que emitir el regulador. Tenemos que ver todavía cómo se comporta la famosa Secretaría de Gobernación en esta vigilancia de los contenidos para que podamos decir efectivamente ganamos. Tendríamos que ver cómo entran en operación las 2 nuevas cadenas de televisión. Tendríamos que ver cómo entra en operación el nuevo Sistema Nacional de Radiodifusión Pública. Entonces, dicho de otra manera, le tendríamos que decir... Todavía no. Espérese un rato para ver si hay servicio público. Exactamente. Y también la Constitución y la ley señalan finalmente que estos servicios públicos los tendrá que garantizar el Estado. Antes de hacer una breve pausa, ¿cuál sería? ¿Hay una obligación activa del Estado para proveer servicios o no? Sí. ¿O deja que la competencia sea quien la realice? Sí hay un mandato directamente al Estado, en este caso al gobierno federal, donde lo obliga a crear una política de inclusión, de acceso universal, de inclusión digital. En este caso el gobierno federal tiene que contemplarlo en su Plan Nacional de Desarrollo, tiene que crear una estrategia digital, es algo que ya ocurrió, y debe buscar que este acceso a las tecnologías de la información esté para todos los ciudadanos. Sí hay 2 cifras que ellos mencionan. Debe de aquí a 2018, o sea, cuando termine el actual gobierno, 70% de la población deberá tener acceso a Internet. Y hay otro indicador, 85% de las pequeñas y medianas empresas deberán tener acceso a Internet. Y hay una serie de políticas, por ejemplo, de centros digitales que se estarán instalando en el país para que la población tenga acceso. Entonces, sí hay un mandato, porque el gobierno sigue siendo el depositario de las políticas públicas y la política pública que tendría que estar implementando es el acceso universal, la conectividad para la mayoría de la población. Que eso sería política pública, o sea, no cambiaría si no hubieran sido declarados servicios públicos, de todos modos tendrían esa obligación de inclusión universal. Totalmente, es correcto. Tampoco, entonces, como diría con Agustín, tendremos que esperar como ciudadanos. Perdón, pues es que esa está en la parte de telecomunicaciones. Yo coincido con estas cifras, pero finalmente, si no tenemos claro el tema de la convergencia, siguen separados los 2 servicios y estas cifras son más en conectividad, en temas de telecomunicaciones, pero se sigue dejando de lado el gran tema de la radiodifusión. Bueno, pues para complementar esta interesante y rica discusión, los invito a ver las siguientes cifras del sector de telecomunicaciones y de radiodifusión. Numeralia. Se estima que el 94.8% de los hogares en la República Mexicana cuenta con un televisor. El número de suscriptores de televisión de paga es de 15.184.911. Nos interesa su opinión, por favor háganosla llegar a nuestra cuenta de Twitter @código_D y a nuestro correo electrónico código.democracia@gmail.com. Los invito a escuchar lo que opina la audiencia sobre este tema, telecomunicaciones y radiodifusión, servicio público o negocio. ¿Qué opinamos? En su hogar o colonia, ¿recibe bien las señales de televisión o se ve obligado a contratar televisión de paga para ver la programación?
Pues más que nada creo que me veo obligado a contratar pues algo de paga para poderla verla bien. Pues en algunas ocasiones se ve mal. Obligada a contratar televisión de paga. Pues no llega bien la señal y sí, contratamos cable para que nos llegue bien la señal. Y de hecho, la misma de cable luego nos falla. ¿Cómo es la calidad del servicio de telefonía celular? La señal no es buena. Últimamente se pierdo las llamadas. En lo que se refiere a calidad de telefónica, a veces se cruzan las líneas telefónicas. Es bueno. Bueno, de los servicios que yo tengo contratados, que es con la empresa más famosa, son buenos. Estados como Nayarit es pésimo el servicio de Telcel. Digo, porque yo tengo Telcel. ¿Considera que la tarifa de los paquetes de televisión por cable son accesibles en precio? Malo porque a veces que le cargan a uno, le hacen unos cargos que uno no ha hecho, sí, es caro, a veces no llega la suficiente señal. Hay algunas de los sistemas de pago sí están un poco más accesibles que otros, la verdad. Algunos sí, algunos otros de plano no. No, es caro el cable, pero pues lo tenemos que contratar. En general, ¿cree que el servicio de Internet es de buena calidad y precio razonable? Sí. No, yo creo que son un poco caros. No, es caro y es lento el Internet. No, creo que somos de un país pobre y tenemos unos servicios muy caros y deficientes. ¿Qué opinamos? Bueno, ahí escuchamos la voz de la audiencia. De los que somos ciudadanos de a pie, ¿qué opinamos sobre los servicios? ¿Alguna reacción? Bueno, pues yo creo que de una u otra manera, de nueva cuenta, se centran en el tema de las telecomunicaciones, que yo insisto, son los que más sentimos en el bolsillo. Todos hablan de que es caro, es malo, porque en efectivo así es. Y lo que yo decía es que justamente el tema de las telecomunicaciones se rige por la lógica finalmente de cuánto nos pega en el bolsillo, y por eso reaccionamos, ¿no? Pero reaccionamos de manera muy diferente si nos preguntan si nos gustan los contenidos de la televisión. Ahí pues dudamos más, ¿no? Pues precisamente uno de los temas que motivó esta reforma fue la queja constante a la calidad del servicio y al precio. Entonces siempre fue un discurso recurrente en el Congreso el tema de la calidad y del precio. Desde luego, y parte incluso de la promesa de esta legislación es el crecimiento económico. Una de las personas a las que se entrevistó decía: somos un país pobre, y en efecto, en un país pobre se resiente más el precio de los servicios de telecomunicaciones, de tal manera que viene asociado a un crecimiento económico que estamos esperando precisamente que esta reforma, a través de la inversión que realicen las telecomunicaciones, pues se pueda potenciar la calidad de los servicios y por lo tanto reduzcan los precios. Ahora, estamos hablando de servicio público. Bueno, porque se supone que ya siendo servicios públicos esperaríamos una mejor calidad. Pero hubo una pregunta del sondeo donde la audiencia lo que dice es: como no recibo bien la señal de la televisión abierta, me veo obligado a contratar servicios de televisión de paga. Y esta queja yo la he escuchado recurrentemente en varios sitios del país, donde será porque es la señal de sombra, porque no llega, porque estoy en un edificio, en la ciudad, en el campo o algo. Pero ¿qué tanto eso la ciudadanía, ahora que es un servicio público, podría demandar? Es decir, si la televisión abierta usa frecuencias que son de la nación, ¿por qué no recibo ese servicio en mi localidad y me veo obligado a comprar televisión de paga? Pues lo que sucede es que efectivamente, por eso decía yo que el tema de la transición hacia un servicio público está en este momento en la Constitución, en la ley, como de manera simple y sencillamente formal, porque como decía Jorge, le corresponde al Estado asegurar que así sea, que las características del servicio público se presten con esos estándares. Sin embargo, para poder uno como ciudadano exigir esa calidad en las transmisiones, pues necesitaríamos una u otra. En primer lugar, o que el órgano garante estuviera muy al pendiente, monitoreando y revisando que el servicio público se preste con estándares de calidad,
o que los ciudadanos tengamos que promover acciones legales para que se obligue al Estado a que vigile y que los operadores nos cumplan y satisfagan justamente esos requisitos. El órgano regulador no le veo yo en lo personal, digamos, esta virtud hasta este momento de estar muy atento al tema de la radiodifusión. Lo veo más en el campo de ir hacia hablar de la convergencia, de las telecomunicaciones, de la competencia, etcétera. Pero como que se les olvida que garantizar los servicios públicos implica garantizar tanto los de telecomunicaciones como los de radiodifusión. Entonces el ciudadano pues se queda como, digamos, ante una incertidumbre de ¿y qué puedo yo hacer? Que yo creo que ese es un tema muy importante. Yo como audiencia, ¿qué puedo hacer para lograr calidad en las transmisiones? Porque antes de la ley, con ley o sin ley, todavía se nos caía una llamada, nos cobraban de más, íbamos a la Profeco. Había alguien ahí y Telcel era el que más generaba quejas en la Profeco. Como que los ciudadanos estábamos más acostumbrados a exigir porque pagábamos. Pero cuando se trata de señales abiertas que son gratuitas, pues el ciudadano es más difícil que aprecie cuál es el mecanismo para exigir que la calidad sea una realidad. Bueno, y sí, perdón. Pues la revelación que hacen las personas es gravísima, porque la televisión, las dos empresas que controlan la televisión abierta en México, que son Televisa y TV Azteca, tienen el 95% de audiencia. Es decir, tienen toda la audiencia. Pero nos enteramos recientemente cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones declaró a una de ellas, que es Televisa, preponderante, y reveló la cobertura de estas empresas. No todas llegan al 100%, ni siquiera al 98%. Es decir, estas empresas tampoco han abarcado a la totalidad de la población y la calidad de transmisión técnica es deficiente. Incluso por eso vamos a transitar a la televisión digital terrestre, que una de las promesas es mejorar la transmisión de las señales. Estas empresas que han concentrado el mercado durante muchas décadas tampoco llegan a todos los mexicanos y ofrecen servicios de televisión restringida, donde además de ofrecer sus canales, pues hay una variedad distinta de contenido de radiodifusión, de tal manera que la mala calidad de los contenidos viene a pagarlo también el ciudadano y tiene que contratar servicios de paga, uno, para recibir las señales abiertas y dos, para tener contenidos distintos y de mejor calidad que no nos ofrecen las dos televisoras comerciales. Entonces aquí diríamos que se necesita también una alfabetización a nivel medios para que sepamos que aunque no pagues por la televisión y la radio abierta, tienes derechos. Y finalmente es un tema de difusión. Y ahí, Agustín, hemos platicado muchas veces sobre derechos de las audiencias y hay una queja constante de que a la persona en México se le ha considerado un consumidor, pero no un ciudadano. Y precisamente es lo que tú hoy has destacado. Es decir, no hay un claro énfasis en la radiodifusión, sino más bien en la telecomunicaciones, cuánto cuesta. ¿Qué hay de cierto de esta pretensión de que somos consumidores y no ciudadanos? Bueno, yo creo que desde que se iniciaron las discusiones en las cámaras, hubo grupos ciudadanos, organizaciones que fuimos muy enfáticos en señalar esta distinción, porque cuando primero se aprobó en Cámara de Diputados que la ley garantizaría derechos de los usuarios de telecomunicaciones y dejaban a un lado las audiencias, qué bueno que en el Senado se retomó y le agregaron. Y de las audiencias, porque hay que entender que tenemos características distintas los ciudadanos cuando nos comportamos como usuarios de telefonía y cuando nos comportamos como consumidores justamente de la televisión y de la radio abierta. Pero la gran omisión entonces queda en la ley, justo porque cuando se habla de derechos de las audiencias, otra vez nos dan generalidades, ¿no? Sin embargo, cuando se habla de derechos de los usuarios de telecomunicaciones, ahí sí hay una puntualidad extensa de cuáles son las posibilidades de acceso a internet, de telefonía fija, de telefonía móvil. Claro, porque es mucho más sencillo, pero las generalidades de lo que es la audiencia, tenemos derecho a información clara, veraz, oportuna. Sí, pero eso cómo se le dice al ciudadano que puede reclamarlo, ¿no? Si está acostumbrado durante décadas a recibir, como decía Jorge, simple y sencillamente dos tipos de señales comerciales, en donde la objetividad, la veracidad está por abajo de lo que es el lucro.
Y entonces los señores van por la ganancia, por el rating, no necesariamente por darnos esas características de calidad. Entonces por eso señalaba yo que pues estamos todavía en la etapa de la incertidumbre, de saber si en breve el órgano regulador va a establecer ciertos estándares de cuál es la calidad, pero ya nos vienen otros a decir que eso sería atentar en contra de la libertad de expresión. Entonces aguas, porque vendrá toda esta andanada justamente de descalificaciones, y yo creo que el regulador no quiere entrarle a esa parte de que lo descalifiquen como censor público. Entonces es un tema muy difícil, pero yo creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a que esa debe ser la lógica de la radiodifusión. Y déjame retomar esto de las audiencias. Las audiencias quedaron plasmadas en esta Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión solamente referidas a radio y televisión abierta. Y te preguntaría, Jorge, sobre todo ustedes ven mucho la evolución tecnológica. Hoy día hay plataformas tecnológicas como la televisión en teléfonos móviles, el internet mismo. ¿Esos no tienen derecho de audiencia? ¿O esos son nada más se quedan en el usuario, no? ¿Cuál sería la opinión respecto a esas otras plataformas que no están dentro de consideradas como audiencia? Precisamente se les considera usuario, y es un tema muy importante porque la televisión está migrando a plataformas distintas a la tradicional transmisión aérea, es decir, que recibamos en la casa la señal de televisión en nuestra televisión todavía analógica la mayoría y uno que otro digital. Pero los contenidos sí son los que están migrando a muchísimas plataformas gracias a la digitalización o internet. Entonces, como tú bien dices, Clara Luz, recibimos contenidos de televisión o video en el dispositivo móvil. Lo recibimos, por ejemplo, en la tableta. Lo podemos recibir en el cable, a redes satelitales, por fibra óptica. Hay una serie, un conjunto de plataformas a través de las cuales estaríamos recibiendo contenidos. Lo importante de todas estas industrias es el contenido. Es lo que le están ofreciendo como valor añadido a sus usuarios, porque en el término de las audiencias, o sea, en la radiodifusión abierta, gratuita y libre, como está definida en la ley, pues los contenidos son de muy mala calidad. Entonces ellos mismos están migrando sus contenidos a otras plataformas, están cobrando por algunos de estos contenidos a través de tecnologías alternativas, como el cable, como el satélite, como la fibra óptica, precisamente desatendiendo esa función social que siempre debería de estar desempeñando la radiodifusión, que es darnos contenidos que motiven toda esta diversidad cultural, la riqueza del país, la libertad de expresión, la pluralidad, etcétera. Entonces, eso es algo que está ocurriendo, y la riqueza es para las telecomunicaciones, porque son las telecomunicaciones las que están recibiendo los contenidos y distribuyéndolos a través de todas estas plataformas que cada vez están siendo más importantes a diferencia de la televisión. ¿Y sería entonces un territorio anárquico? Es decir, si yo soy concesionario de lo que fuere, tengo un contenido que no pasa a través del servicio público de radiodifusión, pero sí lo puedo poner a través de un portal de internet. ¿Es un territorio anárquico o no? ¿O hay alguna protección? Yo creo que hay ciertas protecciones. Sin embargo, yo quisiera regresar a esta parte, a la pregunta que tú hacías de si podemos asociar audiencias también a la otra esfera de las telecomunicaciones, que pudiera ser cualquier otra plataforma que transmita contenidos. Yo creo, y yo he sostenido, que el concepto de audiencias debe estar asociado exclusivamente al tema de la radiodifusión. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que a través de otras plataformas podemos obtener contenidos, los estamos pagando, y ahí sí hay una total libertad del usuario, del consumidor, de escoger qué es lo que quiere ver. Pero la gran diferencia con la radiodifusión es que ahí tú no escoges, ahí te le imponen. Y te lo imponen estos grandes grupos que tienen la capacidad de la transmisión gratuita y general. Entonces, cuando tú no tienes la capacidad de escoger lo que estás recibiendo a través de la señal radiodifundida, yo creo que el Estado tiene la obligación entonces sí de establecer los estándares, de decir esto atenta en contra de los principios constitucionales de calidad, de oportunidad en la prestación del servicio, de la continuidad, etcétera.
y dejar que en el resto de las plataformas, por eso se conceptualizan como usuarios, aunque veas contenidos, porque pues tú los pagas y tú los escoges, ¿no? Ahora, déjenme tomar otro tema de radiodifusión. Se crea un sistema público de radiodifusión, que próximamente seguramente ya estará él o la presidenta del sistema. ¿Cuál sería este vínculo entre el Estado prestando el servicio público de radiodifusión y los concesionarios? Jorge. El Estado, los legisladores se dieron cuenta de que hay una gran falla en lo que podemos llamar los medios públicos, como el que estamos en este momento aquí, que dan un enorme servicio a la población. Y entonces en la Constitución se ordena la creación de este sistema público de radiodifusión de México, que es una cadena nacional de televisión pública. Vendría a sustituir un organismo extraño que se creó en el sexenio de Felipe Calderón, que es el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales. Este organismo se va a extinguir y en su lugar va a quedar este sistema público de radiodifusión, que es un gran medio público que estaría dando contenidos culturales diversos, con una oferta programática claramente diferente a la comercial, y en efecto ya la misma Constitución y la ley habla de que se nombrará a un presidente, habrá un consejo de programación, y algo de lo positivo del proceso legislativo es que originalmente iba a estar controlado por la Secretaría de Gobernación, y eso afortunadamente logró eliminarse, y bueno, será un organismo descentralizado con un presidente sí a propuesta del Ejecutivo Federal, pero que ya no va a tener a un superior, que es la Secretaría de Gobernación, que pues es el censor y es la autoridad política de este país, de tal manera que vendría a suplir esa falla histórica de una señal pública que ofrezca contenidos distintos a los de la televisión comercial. Muy bien, si me permiten vamos a hacer una breve pausa. Les recordamos que nuestra cuenta de Twitter es @código_D y nuestro correo electrónico código.democracia@gmail.com. Envíenos sus comentarios y opiniones. Y regresamos en un momento más aquí a Código Democracia con el tema telecomunicaciones y radiodifusión, servicio público o negocio. El tema de hoy es telecomunicaciones y radiodifusión, servicio público o negocio. Nos interesan sus opiniones y comentarios. Envíelos a nuestra cuenta de Twitter, @código_D y nuestro correo electrónico código.democracia@gmail.com. Ahora los invito a conocer la opinión de una de las integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano del Canal del Congreso, de la doctora Alma Rosa Alba de la Selva. Editorial. El concepto de servicio público tiene que ver con entender a las telecomunicaciones y la radiodifusión como actividades, necesidades de primer orden de la ciudadanía, necesidades esenciales. Y si son consideradas como servicios públicos a ofrecer, entonces el Estado tiene el deber de garantizarlas y de asegurarse de que los ciudadanos reciban estos servicios en condiciones óptimas. Sin embargo, la nueva ley promulgada el 14 de julio del 2014 y que es la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la llamada Ley Secundaria, que tendría que hacer efectivos los preceptos, los principios de la reforma constitucional, no desarrolla plenamente el concepto de servicio público, es decir, no lo aterriza, no lo desglosa, y eso tiene muchas implicaciones porque puede impedir que los ciudadanos tengan la posibilidad de exigir la prestación de esos servicios con niveles de calidad, con niveles de tarifas accesibles, pluralidad en los contenidos en la radiodifusión y muchos otros asuntos que han tornado preocupante esta deficiencia de la nueva ley. Consideramos que es necesario que este punto sea enmendado, que sea corregido al corto plazo, porque de no ser así, esta nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, desde ahora, desde este temprano momento, se vería impedida de garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos en esta materia. Editorial.
De alguna manera, la opinión de la doctora Alma Rosa Alba de la Selva nos refleja lo que de alguna manera hemos comentado aquí en esta mesa de análisis. Tendremos que ver si esto se plasma, porque si queda hueco ese concepto de servicio público, no se traduciría en beneficios del ciudadano. Se destacó mucho en la ley secundaria, en esta ley, que había un beneficio directo a los ciudadanos, que era la eliminación a partir del año 2015 de la larga distancia, de los cobros de larga distancia. Pero ¿qué hay de los concesionarios, de aquellos empresarios que recibieron un título de concesión para prestar el servicio de larga distancia y ahora le dicen, ¿qué crees? Guarda tu concesión o tírala a la basura porque ese servicio ya no va a proveer ingresos? Agustín. Pues mira, yo creo que en la evaluación que se hizo justamente de la legislación secundaria se tomaron en consideración solamente a los grandes concesionarios. Pasa un poco como lo que sucedió con la banda del 2.5, en donde pareciera que el único concesionario al que se atendió fue al grupo MBS porque tenía la mayor concentración de esa banda y el resto de los concesionarios no se les pedía la opinión. Yo creo que aquí sucede lo mismo. Se hace una legislación para regular a estos grandes preponderantes, a las grandes empresas de telecomunicaciones y aquellos otros que tenían cierta calidad o característica muy particular como estos que tú señalas, no pintaba su opinión. ¿Qué va a pasar con ellos? Que de facto pues se les termina la concesión, porque al terminarse la posibilidad de lo que es el concepto, finalmente la concesión comercial para lucro, para ejercer un acto de comercio, pues entonces ya no va a tener ninguna capacidad o posibilidad de llevarlo a cabo. Creo yo que sí tienen la posibilidad, desde el punto de vista jurídico, de exigir que se les otorgue una nueva concesión para que se les pueda justamente autorizar otro tipo de prestación de servicios, más aún a aquellos que no han terminado su ciclo y que pues la capacidad o el plan de negocios que tenían no se ha visto en los hechos. Claro, habría que ver cómo reacciona también el órgano regulador en el sentido de decir, pues no, se te termina, te la revoco y pues en ese sentido te doy una indemnización, que es la otra vía, si es que todavía su plan de negocios no se concreta o no han tenido el retorno de ganancia que se esperaba. Pero pues creo que finalmente es una preocupación que no sé cuántos concesionarios estemos hablando, pero que pues el derecho administrativo puede dar la salida sin que necesariamente esté en la ley, ¿no? Digamos que aplicaría lo que en tecnología se dice, migrar o morir, ¿no? Veremos qué pasa ahí con los concesionarios de larga distancia, porque también el sector privado invierte. Y aquí nos lleva a otro punto que quizá no fue tan abordado a nivel opinión pública, pero es el caso de la banda de 700 MHz que permite desplegar una red de telecomunicaciones, una carretera de la más alta velocidad, la más moderna, y que de acuerdo a la Constitución y también de la ley, será una red pública compartida que estará a cargo del Estado, aunque podría tener una asociación público-privada. ¿Nos puedes dar tu impresión de esta red, Jorge? Sí, desde la reforma constitucional se ordena al Estado la instalación a partir de 2014 y hasta 2018, de lo que bien mencionas, una red inalámbrica compartida mayorista. Esto quiere decir que el Estado instalará su propia red móvil, pero mayorista, es decir, esta red le va a vender solamente a los operadores y no le va a vender a los usuarios finales. Lo que dispone es que 90 MHz de esta, como tú bien señalas, muy ambicionada banda de los 700 MHz se van a destinar para el acceso universal, y es una cobertura que tendrá que llegar al 98%. Algunos hemos mostrado nuestro escepticismo, nuestras dudas de la correcta operación, porque lo que ocurre es que el Estado regresa a operar una red de telecomunicaciones. Y si bien se contempla el esquema de asociación público-privada, al final la infraestructura, que en este caso es el espectro radioeléctrico, queda en control directo del Estado. Ahora, esta banda de los 700 es muy peleada.
les interesa mucho a los operadores tenerla porque tiene una serie de ventajas tecnológicas adicionales. Tiene una gran cobertura, puede llegar a zonas rurales, por ejemplo, permite abaratar el costo de los dispositivos móviles, es decir, los celulares van a ser más económicos porque se van a vender más para esta banda, permite un uso más eficiente del espectro y te permite una difusión de la señal mucho mayor, de tal manera que tiene grandes ventajas. Los operadores claramente querían tener una participación mediante concesión en esta frecuencia de 700 MHz, pero el Estado decidió reservarla para sí misma. Tiene que comenzar a instalarla en 2014 y concluir en 2018, llegar al 98% de la población, y veremos si el Estado es tan eficaz como tiene que hacerlo, como son las industrias de las telecomunicaciones, que tú sabes que son muy dinámicas, muy flexibles, y vamos a ver si el Estado tiene la capacidad de operar de esa manera la red. Bueno, el Estado como prestador de servicios de telecomunicaciones en México no fue, digamos, el más eficiente. Esperamos que en este caso cambie. Y otro de los argumentos que se han esgrimido en este tema de la banda de 700 y de la red pública compartida es si hay una distorsión a la competencia. Es decir, por una parte, en México esta ley y la ley de 1995 invita al sector privado a invertir y prestar servicios de telecomunicaciones. Y de repente llega el Estado con todo su poder a prestar servicios en competencia directa de los concesionarios. ¿Qué medidas encuentras tú, si es que las hay, en esta nueva ley para evitar esas distorsiones a la competencia? Mira, yo soy de los que opino que es una buena decisión. Claro, los operadores, como dice Jorge, ambicionan la banda de los 700 por la capacidad de su explotación, porque pues simple y sencillamente ven el tema del negocio y el signo de pesos. Pero me parece que si la Constitución señala que es una asociación público-privadas, dependerá justamente del modelo de negocios que quiere impulsar el Estado. Yo no creo que el Estado quiera regresar a ser un prestador de servicios, porque también lo señalaba Jorge, la propia Constitución lo señala o da la impresión, la idea de que se trata de un carrier de carriers en donde el servicio no lo va a prestar directamente. ¿Qué es lo que quiere asegurar el Estado? El control no solamente de la concesión de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, sino también de estos 90 megahercios de la banda de los 700 y algún otro recurso, así lo dice la Constitución, que sea necesario para complementar esta gran red. ¿Qué es lo que sucede? Que dependerá justamente de cómo el Estado licite esta participación del sector privado, y yo lo asemejo al tema carretero, porque está vinculado con la prestación del servicio público, que es obligación del Estado asegurar que se preste. En el tema carretero, pues también a través de asociaciones público-privadas, el gobierno entrega una concesión que se puede revertir en cualquier momento, la posibilidad de cierta infraestructura, y el operador es el que despliega el resto de la infraestructura y opera la operación del servicio público, pero bajo una supervisión del Estado, que es muy distinto a dejar que el concesionario libremente, bajo las reglas del mercado, pudiera utilizar la banda de los 700 o la infraestructura de la concesión de la CFE. Entonces creo que si la asociación público-privada va a implicar que el Estado mantenga el control justamente de estos bienes de la nación, despliegue cierta parte de la infraestructura necesaria, solo la indispensable, y sean los concesionarios quien le quiere entrar a esa gran inversión para detonar también el mercado secundario, a mí no me parece desafortunado, Jorge. Sin embargo, hay otros temas. Por ejemplo, escuchábamos a los televidentes, tú has insistido en el tema de la calidad de los servicios de telecomunicaciones móviles. Las comunicaciones móviles utilizan el espectro radioeléctrico. El espectro es un bien escaso, lo sabemos. Este espectro se está saturando porque hay un mayor consumo, sobre todo de video. Hay datos de empresas que dicen que de aquí a 2017 se va a duplicar por 13 veces la capacidad de video, es decir, las personas entran a YouTube
y están viendo mucho video. Esto crea una tensión en las redes móviles, es decir, se saturan. El espectro de la banda de 700 permitiría de alguna manera atender este tema de la calidad. No es el único, también está la 2.5 que provee capacidad a las redes. Entonces va a entrar el Estado a proveer estos servicios mayoristas, pero lo cierto es que hay una industria, tú bien lo decías, se les invitó a invertir, incluso se está abriendo al 100% la inversión extranjera para que vengan más operadores a partir de la reforma, y ya hay una capacidad, ya hay una experiencia para que los actuales operadores pudieran explotar porciones del espectro de la banda de los 700. Para eso está el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Claro que quieren negocio, claro que quieren ganar, pero para eso está el regulador. El regulador tiene que establecer las obligaciones de servicio público, por ejemplo, cobertura universal, para todos los operadores que exploten esa banda. Tú dabas ahorita enumerarle una cifra, 105 millones de teléfonos móviles en México. ¿Cuántos va a dar más la banda de los 700? Es decir, ya hay una capacidad, ya hay un mercado que está bastante maduro. Consideramos que se está desperdiciando espectro en la banda de los 700. El Estado podría conservar 30 MHz, por ejemplo. O sea, nadie le está quitando ese derecho. Los otros 60 puedes, mediante el esquema de espectro secundario, concesionarlo a los operadores, pero está la exigencia, nadie ha negado la exigencia de la autoridad que intervenga para participar y que regule y que realmente esta banda con sus promesas tecnológicas las cumpla a través de los operadores, de tal manera que es una duda, realmente es una incertidumbre si el Estado va a tener la capacidad eficiente de cumplir estos servicios cuando ya hay un mercado realmente muy maduro, y creo que sería una capacidad muy desperdiciada. No, pero a ver, yo ahí tengo una inquietud. Es que pareciera, por lo que dices, Jorge, como si el Estado fuera a prestar el servicio. El negocio no lo va a hacer el Estado. El negocio lo van a hacer seguir haciendo los particulares que entren a esa asociación público-privada. La lógica de las asociaciones público-privadas es que el Estado simple y sencillamente establece estándares para la prestación del servicio, los particulares despliegan toda la infraestructura y el negocio es de ellos. Lo que al Estado le interesa es que el servicio público se preste con ciertos estándares y con cierta calidad. El Estado no tiene un ingreso ni va a recuperar por ese negocio. Simple y sencillamente lo que el Estado va a pretender, y creo que así debe ser la lógica, porque la ley de asociaciones público-privadas está en esa lógica formal de regular y establecer la prestación del servicio público, dejando que los particulares desplieguen toda la infraestructura. Entonces yo creo que ahí, claro, otra vez tendríamos que ver cuáles son las bases de la licitación de esa asociación público-privada, en qué términos, hasta dónde el Estado va a meter la mano. Pero yo creo que conforme a la experiencia de otros sectores, lo único que el Estado va a hacer es mantener el dominio de la red de la banda de los 700, de la red de infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, de la fibra óptica, y si es que le quiere entrar a la 2.5 también, para que sea Telecom, este organismo público, el que tenga, el control justamente de ese bien de la nación. Y el resto de los que le entren a la relación público-privada, los empresarios que vean un esquema de negocios en esto, lo operen. Entonces yo no veo ahí mayor contradicción, pero bueno, vamos a esperar. Pero el diablo está en los detalles. Entramos a la recta final. Hay muchos temas que podríamos hablar, como el de neutralidad de la red, que es otro tema que nos faltó abordar, pero ya no nos da tiempo. Así es que les pediría si podemos ir a nuestras conclusiones, por favor, Jorge. Sí, es una reforma constitucional y una ley secundaria esperadas por mucho tiempo, por décadas. Muchos sectores sociales impulsaron esta transformación. Qué bueno que ocurrió, pero realmente el Congreso falló en muchos detalles. Se pudo haber hecho mejor. Había experiencia internacional, es decir, no se tenía que improvisar como se improvisó en muchos aspectos. Nuestros legisladores penosamente repetían discursos que escuchábamos en los noticiarios de la televisión, y creo que lo importante al final es que esta ley se hubiera adaptado a algo que es real y es de hoy, y es el futuro, que es el avance tecnológico. Me parece que todavía es una legislación muy rígida, y ojalá no ocurra que tengamos que estar proponiendo reformas, enmiendas a esta legislación que apenas va a echarse a andar. Muchas gracias, Jorge.
Agustín. Pues mira, yo diría, se gana en telecomunicaciones, se pierde en radiodifusión. Y en el tema de radiodifusión yo no quisiera dejar de lado el tema del sistema público, porque aunque se dice que efectivamente va a haber una posibilidad de diversificación, hay un detalle que yo creo que lo va a impedir. El sistema, el presidente del sistema lo nombra el presidente de manera no indirecta, pero además, aunque sale de la esfera de gobernación, el presidente del sistema es el que preside la Junta de Gobierno y quien manda es la Junta de Gobierno. O sea, va a ser 2 personas utilizando un mismo puesto, que es dirigir a la entidad y dirigir la Junta de Gobierno. Entonces yo creo que eso limita toda posibilidad de que haya una mayor pluralidad. Pues agradecemos mucho el que hayan venido a compartir su experiencia, sus reflexiones. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Agustín. Audiencia, toda nuestra audiencia, les agradecemos que hayan estado con nosotros. No tenemos una respuesta si esto va a ser benéfico para la ciudadanía. Esperamos que sí, y eso se verá con el tiempo. Los esperamos la próxima semana aquí en Código Democracia. Soy Clara Luz Álvarez y estaremos en contacto. Gracias. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.